Con el título del sermón, El mandamiento del amor, examinemos juntos la palabra de Dios. A menudo, las discusiones surgen porque no logramos entender plenamente el corazón del otro. Cuando llegamos a entenderlo, todo se vuelve más tolerable y comprensible. No obstante, si no alcanzamos esa comprensión, nos colocamos en una posición propicia para los malos entendidos. En un libro que leí hace tiempo, había un niño de unos 5 años que viajaba en tren con su padre. El niño gritaba, chillaba y se movía de forma tan inquieta que todos los pasajeros empezaron a sentirse incómodos. Sin embargo, su padre permanecía sentado, observándolo en silencio. Las personas a su alrededor fruncían el ceño, molestas por el comportamiento del pequeño. Pero el niño seguía gritando y correteando por el vagón, provocando molestias evidentes. Algunos empezaron a susurrar: ¿no debería el padre hacerle callar? ¿No está molestando demasiado? Pero el padre seguía mirando al niño, sin comprender del todo lo que ocurría. Hasta que, incapaz de aguantar más, un pasajero se acercó al padre, le reprochó su pasividad y se quejó con tono enfadado. ¿No sabe usted comportarse en público? ¿Cómo permite que su hijo incomode a todos los pasajeros? Haga algo para que se calle, por favor. El padre seguía absorto, con la mirada perdida, solo observando al niño. La tensión aumentaba y el pasajero empezó a alzar la voz. Otro pasajero, observando desde el otro lado, también comentó: si su hijo se comporta así, usted debería controlarlo. ¿Por qué no lo hace? Otros pasajeros indignados se sumaron a las quejas. Entonces el padre, tras un largo silencio, comenzó a hablar. La madre del niño murió en un accidente de tráfico. Hoy hemos enterrado sus restos y estamos volviendo a casa. No sé cómo explicarle que su madre ya no está. Y el niño, incapaz de encontrar consuelo tras la muerte de su madre, grita y corre así. Entonces, los pasajeros volvieron a sus asientos, ahora ya sin sentir molestia ni enfado, permitiendo al niño continuar con su comportamiento hasta que llegaron a su destino. Así, juzgamos algunos asuntos con demasiada rapidez, cuando entendemos con claridad las razones por las que actúan los otros de determinada manera. Todo puede ser perdonado, aceptado y entendido. Sin embargo, cuando no entendemos su corazón, nos sentimos incómodos, nos enfadamos y adoptamos una actitud desafiante ante ellos. Mirar dentro del corazón del otro abre un espacio inmenso para la comprensión, en especial dentro de nuestra fe. Todos los hijos de Sion avanzamos con diligencia por el camino de la fe, con la esperanza de ir al reino de los cielos, de hacer la voluntad de Dios y de recibir muchas bendiciones en el cielo. No obstante, en ese caminar,
Puede que a veces surjan diferencias de opinión que generen cierta incomodidad. Hoy me gustaría contarles una historia que encontré mientras leía un libro, que anoté brevemente. Déjenme leerlo. Un día, una esposa le preguntó a su marido: «Cariño, ¿por qué me dejas ganar aunque sabes que voy a perder?» Y él respondió: «Eres mi esposa. ¿De qué me sirve ganar una discusión contigo? Si discuto contigo y gano, al final te acabaré perdiendo. Y si te pierdo a ti, es como perder mi vida». Estas fueron las palabras de un marido que siempre prefería ceder ante su esposa. En efecto, las disputas conyugales son frecuentes en muchas familias. En tales disputas maritales, el marido suele optar por perder. Creo que muchos de los esposos aquí presentes sabrán de qué hablo. Hoy, hermanas que son esposas, les invito a mirar detenidamente el corazón de sus maridos. ¿Por qué ceden? ¿Es porque son débiles? ¿Porque no tienen argumentos? No es eso. Es cierto que a veces los maridos pueden resultar frustrantes y ellos también pueden sentirse frustrados con aspectos de sus esposas. En medio de esa frustración, los maridos se preguntan: si discuto contigo y gano, ¿cómo afectará eso a tus sentimientos? ¿No acabaré perdiéndote? Y si te pierdo, esa victoria se convierte en una derrota. Por eso se dice que muchos maridos eligen perder desde el principio. Hay unas líneas más escritas sobre la vida del hombre. Si los hombres ganan una discusión con su jefe, pueden perder su trabajo. Si ganan una discusión con un cliente, pueden perder oportunidades. Si ganan una discusión con su esposa, pueden perder su familia y hacer que sus hijos se sientan solos. Esto es evidente. Aunque es un extracto muy breve, parece explicar por qué muchos maridos prefieren ceder. En cada hogar, la respuesta común de la mayoría de los hombres casados era: «Mi esposa me está esperando, tengo que llegar pronto a casa», o «tengo que llegar a tiempo». Aquí, esa batalla contra el jefe, contra el cliente, contra la esposa, no vale la pena. Es mejor perderla. Como dice el viejo refrán, perder es ganar, ¿no es verdad? No es cobardía ni una táctica para evitar conflictos. Hay una intención mayor en las acciones de esos maridos. Aunque el libro no habla de las esposas, sí refleja lo invisible en la vida de muchos hombres. En el trabajo ceden ante sus superiores y clientes, y al llegar a casa, ceden ante sus esposas. Eligen un camino donde deben ceder sin otra opción que perder. Entonces, ¿es esa elección errónea? En absoluto, porque lo que ganan al hacerlo es vida. Al leer esta historia me pregunté: ¿y en nuestra iglesia? Por ejemplo, cuando surge una diferencia de opinión entre un miembro con posición y el resto de los miembros, ¿cómo debería actuar ese líder? Si se aplican a la iglesia las mismas situaciones que vemos en el entorno familiar, cuando un miembro con título gana en una discusión frente a otro miembro, en realidad puede perder a ese miembro. Un alma que Dios ha salvado con gran esfuerzo.
más preciosa que el mundo entero, puede perderse por una victoria personal. Por eso Dios nos ha enseñado a tener paciencia y a amarnos unos a otros, dándonos este mandamiento del amor. Cuando alguien no cumple con sus responsabilidades o actúa de forma inadecuada, nuestra primera reacción suele ser criticar duramente. Sin embargo, al final somos nosotros quienes salimos perdiendo. Hoy reflexionemos una vez más sobre el motivo por el cual Dios nos ha dado el mandamiento del amor. Ya sea en la fe, en la obra del Evangelio o en la vida familiar, siempre será mejor optar por un camino de humildad y entrega. Vivamos también con espíritu de servicio los unos hacia los otros dentro de la Iglesia. Cuando nuestras opiniones o perspectivas difieren, ¿no es acaso más sabio elegir el camino del amor y la comprensión? Si un marido discute con su jefe y gana, puede que ese mismo día pierda su trabajo. Hay mucho en juego cuando luchamos por tener razón. A veces lo que perdemos al ganar es demasiado valioso. Por supuesto, debemos vencer a Satanás. No obstante, dentro de la fe, mi deseo es que todos los miembros con título y posición elijan siempre ceder ante los demás. Si adoptamos esa actitud, ¿no será posible cumplir con plenitud la misión de predicar el Evangelio a los 8.000 millones de almas? Abramos Juan capítulo 13. Veamos Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué debemos hacer? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entre los muchos mandamientos que Dios nos ha dado, encontramos el de la Pascua, el día de reposo y todos los preceptos que conforman las fiestas solemnes del Nuevo Pacto. Pero hay uno que nunca debemos olvidar: amaos los unos a los otros. Por eso la Biblia habla del amor con más insistencia que de cualquier otro tema. ¿Por qué mi marido actúa así? ¿Por qué no puede comportarse de otra manera? Cuando profundizamos en su corazón, siempre descubrimos que hay un motivo. Durante las vacaciones, es común que la esposa quiera salir con su esposo, hacer algo en familia o ir de picnic. Pero el esposo parece haberse convertido en el mejor amigo del sofá. Hermanas, por favor, piensen detenidamente. ¿Cuánto estrés acumula a lo largo de la semana? ¿Cuántas responsabilidades lleva sobre sus hombros? Cuando llega a casa, lo único que desea es recostarse y descansar. Volver a salir cuando su cuerpo pide quedarse quieto puede resultarle abrumador. Aún así, hay muchos maridos que, pese al cansancio, asumen sus responsabilidades con cariño por el bienestar de su esposa e hijos. De cualquier manera, todos ustedes son geniales. Y por supuesto, lo mismo ocurre con las esposas. Desde su perspectiva, después de una semana entera de tareas del hogar, quizás lo que más desea es salir a tomar aire fresco, compartir tiempo en familia y descansar de otra manera. Por eso, tanto esposos como esposas necesitan hacer pequeñas concesiones, mirarse con ojos de comprensión y escuchar los sentimientos y las necesidades del otro. ¿Qué dijo Dios? No quería que actuáramos de forma unilateral. Nos dijo: amaos los unos a los otros. Los maridos a sus esposas, las esposas a sus maridos, y también entre hermanos, de A hacia B y de B hacia A. Debemos esforzarnos por comprender la perspectiva del otro y mirar más allá de las apariencias, hacia lo más profundo del corazón. Los pasajeros de aquel tren descubrieron que los gritos del niño nacían del trauma de haber presenciado la muerte de su madre.
comprendieron su angustia y al hacerlo cambiaron su actitud por solidaridad. Porque cuando nos entendemos, nos hacemos amigos. Pero si no hay comprensión, podemos convertirnos en enemigos por mucho tiempo. En la Iglesia convivimos hermanos y hermanas que venimos de distintos orígenes y circunstancias. Y aún así nos unimos como comunidad, empujando juntos hacia el reino de los cielos, apoyándonos unos a otros, guiando por delante y sosteniendo desde atrás. ¿No es ese el camino que estamos recorriendo juntos? Desde esta perspectiva, no todos tienen por qué ser iguales que yo. No todo tiene por qué hacerse como yo lo haría. Y cuando no lo es, no debemos pensar, me enfada que no lo hagan a mi manera. Si primero miramos desde la óptica del otro, acabaremos diciendo, ahora lo entiendo. Y como en el tren, aunque el niño gritaba y corría, los pasajeros permanecieron en silencio y fueron pacientes, ¿verdad? Por eso, si todas las siones del mundo practican fielmente el mandamiento, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, entonces estoy convencido de que el Evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4. Veamos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién tenemos este mandamiento? De Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, quieren ser amados, ¿verdad? Todos quieren recibir el amor de Dios. Entonces, este mandamiento no es solo una sugerencia, sino una verdadera obligación entre hermanos. Sin duda, debemos hacerlo. Por lo tanto, en Sion, hemos de aprender a ser considerados, a ceder, a entendernos mutuamente y a cultivar la tolerancia entre nosotros. Los mismos principios deben regir nuestras familias. Muchos aguantan en silencio con paciencia y perseverancia, superando cada día sin quejarse. Como vimos antes, hay un motivo por el que un esposo es paciente. Si impone su razón y gana, puede acabar perdiendo a su familia. Hoy en día, ¿cuántos esposos vemos a nuestro alrededor? Cuando las parejas se casan, juran que su amor nunca cambiará, aunque el cielo se derrumbe. Pero al cabo de poco tiempo, vemos cómo algunas se separan apenas a los pocos meses. Creo que muchos de esos conflictos surgen porque cada uno insiste en mirar únicamente desde su propia perspectiva. Y esto exactamente es lo que ocurre también en la Iglesia. Cuando solo vemos con nuestros propios ojos, todos parecen insuficientes. Le falta A, le falta B, le falta C. Como parece que a todos les falta algo, nos frustramos.
Y al crecer la frustración, nuestra voz se alza. La otra persona lo percibe como un reproche y se cierra en sí misma. Así surgen muchos conflictos en la iglesia, en las familias, en cualquier grupo u organización, por la falta de entendimiento. Por eso hoy hemos reflexionado sobre todo esto. Aunque la esposa sabe que no ha actuado bien, sigue defendiendo su postura. ¿Por qué siempre pierdes contra mí cuando discutimos?, le pregunta al marido con curiosidad. Y él responde, eres parte de mí. ¿Qué sentido tiene luchar contigo y ganar? No desea ganar. Porque si lo hiciera, esa victoria rompería lo que más valora, su familia. Así que, hermanas, si piensan, mi esposo debe pertenecer a esa categoría de hombres que siempre ceden, estarán acertadas al 99% de las veces. Puede que haya un pequeño 1% que no lo esté, pero si el 99% lo está, por favor, anímenlos y consólenles con cariño y digan, muchas gracias por dejarme ganar siempre. Les agradecería que puedan compartir muchas palabras agradables. Continuemos con 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Veamos el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que le amamos porque Él nos amó primero. Y también nos dice que si no amamos siempre a nuestros hermanos, somos como homicidas espirituales. Confirmémoslo en 1 de Juan, capítulo 3. Veamos el capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es... ¿qué es él? Odiar a un hermano es como cometer un asesinato espiritual. Como esta es la palabra de Dios, no podemos tomarla a la ligera. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pasemos al versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos hacerlo porque este es el mandamiento que se nos ha dado. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 21. Veamos el capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Veamos el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si en el pasado no han practicado el mandamiento del amor, ¿qué les parece a partir de ahora si hacen todo con el amor de Dios, ya sea en la iglesia, en su hogar o en su lugar de trabajo? Porque esto es un mandamiento. Quienes lo guardan serán bendecidos en su entrar y en su salir, mientras que quienes lo descuidan se enfrentarán a consecuencias desafortunadas, pues serán maldecidos en su entrar y en su salir. Por tanto, esforcémonos al máximo por convertirnos en personas que guardan el mandamiento del amor que Dios ha dado. Despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo. Versículo 25.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero ¿qué no hagáis? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es porque al hacerlo le damos lugar al diablo y él controla nuestros corazones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Veamos el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿de qué debemos quitarnos? De toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dios desea esto de nosotros. Debemos desechar todas estas cosas. Quizás en el pasado actuamos en ignorancia, creyendo que ciertas cosas eran de Dios, pero ahora dejémoslas atrás y utilicemos únicamente lo que pertenece a Dios. El amor viene de Dios. Por eso la Biblia enseña que quienes eligen el amor siempre pueden vencer, siempre pueden ser bendecidos, alcanzar la felicidad, obtener la paz y ser guiados por el camino que lleva al reino de los cielos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice el versículo 32? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos hacerlo como Él hizo. Esta es la petición del Padre y la petición de la Madre. Para predicar el Evangelio, que se fundamenta en el amor, debemos hacer esto. La Madre desea que nadie se sienta solo mientras lleva a cabo el Evangelio. Por lo que si cultivamos el amor los unos por los otros y si lo practicamos mientras servimos al Evangelio, no hay lugar para la soledad, ¿verdad? Veamos el capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de... ¿De quién debemos ser imitadores? De Dios como hijos amados. Aunque Él no tenía pecado, se ofreció como sacrificio para la expiación de nuestros pecados y tomó sobre sí el dolor y el sufrimiento de la cruz. Soportó humillaciones, vergüenzas e insultos por nosotros. Reflexionemos una vez más sobre el camino de amor del Padre, la devoción de la Madre y el sacrificio que se nos ha concedido. Deseo de todo corazón que este año esté lleno de gracia y que podamos concluir la obra del Evangelio completamente con amor. ¿Miembros de nuestra familia de Sion no están de acuerdo? Puesto que son mandamientos del Padre y enseñanzas de la Madre, espero que este sea el año en que recorramos este camino hasta el final, para que la Iglesia sea bendecida, para que sus familias sean bendecidas y para que cada uno de nosotros reciba abundantes bendiciones. Además, a través de esto, oro sinceramente para que la Iglesia de Dios pueda enseñar correctamente qué son las verdaderas bendiciones y qué es la verdadera felicidad para las personas de esta aldea global. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.